patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Bueno, había que hacer... Muy buenos días a todos los que madrugan nuevamente con nosotros, saludar a todas las personas que nos escuchan por internet y posteriormente en YouTube y Facebook, recordarles que en YouTube deben darle en suscribirse y darle en la campanita. Esperamos que también compartan nuestro material en redes sociales como WhatsApp, YouTube y Facebook. Y buenos días, Jorge Correa. Bueno, estamos mirando qué va a suceder en el departamento de Risaralda, en el municipio de Dos Quebradas, a nuestros amigos de Antioquia, de Barbosa, de Guarne, de Marinilla, de La Ceja, de Río Negro, la gente de Envigado. No sabíamos que teníamos audiencia tan especial en esa zona, y en este fin de semana que estuvimos en unos eventos a nivel nacional en la ciudad de Medellín, tuvimos oportunidad de saber que tenemos una buena audiencia en esa región del país. Ayer tuvimos oportunidad de hablar con un comunicador social sobre lo que está pasando en Antioquia respecto a la violencia, el problema de las comunas, el problema desde la acción comunal, el problema de lo que dicen los gobernantes, que son muy diferentes a la realidad que se vive en el territorio. Hemos tenido oportunidad de muchas cosas, pero sinceramente andamos en un mundo donde la gente no se preocupa por nada. Se preocupa por las cosas que lo emocionan de ratico, el partido de fútbol, la carrera ciclística hoy, una fiesta. Estamos pendientes de cosas banales que realmente no nos contribuyen para la vida, muchas cosas, Ricardo. Y recordar que siempre lo que debemos buscar es el bienestar general, Jorge, que es lo más triste, y que lo público es lo que más debemos valorar. Yo creo que lo que tenemos aquí en este programa es la valoración de lo público, que se tiene que hacer respetar, que tiene que ser el bien más sagrado. Pero Jorge, recordemos que cuántas empresas se han privatizado de esta ciudad, cuántas empresas. Esto ha sido botín de cada bandido que se sube, esto no tiene ningún cambio. Y con respecto a lo que es la forma de vida que se quejan en todos los departamentos, siempre lo digo y lo diré, cuando hay un problema en una ciudad de Colombia, eso se replica porque eso es sistemático, Jorge. Y recordemos que lo privado es algo que es una empresa, pero lo público no es una empresa. Recordemos por qué está la salud como está, porque si usted pone gente que negocia, al usted meter negociantes y banqueros, usted quiere es ahorrar plata. Por eso se ha visto que muchas personas las dejan morir porque sale más barata la indemnización que el tratamiento que le tienen que dar. O sea, no se protege la vida, Jorge. Esto es un devenir que la gente tiene que entender eso. Bueno, el problema grave que lo tuvimos hablando con varias personas, y entre ellas en la reunión con el doctor Tobón, que ahora vamos a presentar el primer capítulo de los 5 capítulos que hablamos de la tendencia de la política en Colombia respecto a lo que va a pasar. Y vamos a hacer la presentación del programa porque empezamos sin ella. Bueno, mientras que nuestro amigo el Canoso seguimos planteando cosas. Entonces, eso que estás planteando es un modus operandi en todos los municipios de Colombia. O sea, esto no cambia. Por eso cuando a uno le dicen que un político conoce el país, es que tiene que conocer el país porque el modus operandi en todos los municipios de Colombia es el mismo. O sea, claro, Jorge, y recuerde cómo es ese modus operandi. Contratación a dedo, con un solo proponente o dos, y si aparecen varios es sin documentos, o sea que termina siendo el mismo. Eso, cuando usted reconoce un problema en la ciudad de Pereira, Dos Quebradas, eso ya se multiplicó como una enfermedad. El problema de los viejitos, que en un programa anterior hablábamos, que aquí el señor John Jairo Lemus, que está hoy en la 40, y saludos para él, en la cárcel de la 40 como secretario de Desarrollo Social y Político de Pereira, me decían que no, que había hecho muy bien su labor porque no torturaba viejitos y que no los amarraba, pero ya vemos que sí, que lo que se utiliza en Pereira se vuelve moda y ya se encuentran hogares
geriátricos con los abuelitos amarrados en Pereira también, porque eso es una enfermedad y los viejitos tienen que dar plata y los viejitos, como usted ha visto, Jorge, son los que llevan a los eventos y les dan gaseosita para que ojalá se les dispare todo y se mueran. Con torta con azúcar refinada. Esa es una cosa delicadísima. Pongamos la programa de hoy, Armando, para arrancar con los temas fuertes. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Bueno, había que hacer la presentación porque estamos con ella como medio embolatados, pero bueno, seguimos en nuestra tónica. Quiero contarles a todos lo siguiente. A nuestra audiencia queremos contarle sobre lo de la política pública y la tendencia que esto no va a cambiar. Esto sigue cada día de mal en peor y es por el problema social donde la gente no se involucra a reclamar su derecho. Estuve en un evento de 3 días donde la gente llega a quejarse, donde la gente va a eventos a creerse importantes y no a ser útiles, y creen que echándose en un discurso 20 juliero, entonces los que tampoco conocen lo aplauden y no saben ni siquiera que están aplaudiendo. Solo tuve oportunidad de escuchar 2 temas importantes. El tema del campo, contado por un campesino de la realidad de lo que vive, como decía una publicidad, sin campo no hay ciudad. Si no hay alimentos que se hacen en el campo, difícilmente podemos construir algo. Y al doctor Ruiz, hablando del problema ambiental en Colombia, que a nivel nacional tampoco. Juan Pablo Ruiz, que es un gran experto en asuntos ambiental y que habla de todo lo que se ha dicho en lo ambiental en Colombia, y en el Plan Nacional de Desarrollo no se ve reflejado el proceso de los intereses de los sectores ambientales en Colombia. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que pensar cómo vamos a construir, pero entre todos. Aquí hay que dejar de lado la figura que habla de lo que ni siquiera entiende. Hoy vemos un candidato a la alcaldía de Dos Quebradas que lleva 3 periodos de concejal, o creo que 4, y ahora dice que primero la educación, y quiere ser candidato a la alcaldía de Dos Quebradas. Primero la educación, lleva 3 periodos en el consejo y nunca se ha dado cuenta de nada. Hoy con los problemas en el colegio Cristo Rey, en el problema del colegio Manuel Elque en Patarroyo y en todos los colegios de Dos Quebradas, todo el problema que tenemos en esas regiones, en esos colegios, y a los colegios cada año le entregan a la administración municipal un plan de mejoramiento educativo. Y entonces, ¿qué sucede? Nunca hay plata para eso. Y en este mismo medio de comunicación escuchamos a el secretario de Hacienda diciendo que es que no hay plata. Yo invito a los ciudadanos de Dos Quebradas, vaya, búsquese en la contratación, si no la tienen, escríbanos o llámenos y nosotros le entregamos la contratación de Dos Quebradas, donde por lo menos 450 contratos no son necesarios, como contratos dizque para angelitos a dormir temprano, 45 o 50 tipos dizque para la recuperación del espacio público, y van y tumban 4 ranchos donde hay unos indigentes, pero el resto no lo hacen. Ayer viendo un video de una señora que le van a hacer tumbar unas paredes porque utilizó el espacio público. Venga, hágalo pues, pero hágalo en toda la ciudad. El abuso de la ciudad en la ocupación del espacio público, donde el hermano de uno de los que los manda a ustedes todos, a ustedes los funcionarios públicos que no trabajan para la sociedad, sino para algunos intereses, vaya pues y recuperen el espacio público en la ciudad, pero háganlo bien, háganlo con todo el mundo, no atropellando a uno y dejando que otro haga lo que le plazca. Y entonces ese es el problema que tenemos, Ricardo, y dándole la bienvenida a Hernán Tena. Hernán, buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo para toda la audiencia y para Ricardo. Bueno, Ricardo, ese tema pues en Dos Quebradas es delicadísimo. Jorge, y vea, qué bueno que está aquí Hernán Tena. Para los que no lo conocen, él es youtuber, él es profesor, pertenece a FECODE y a tantas otras cosas que ayudan al proceso
de la educación en Risaralda y en Pereira, y quería yo pues abordar con este tema en el cual estamos de la educación y que le damos entrada a Hernán Tena, que quería yo hablarle de los funestos secretarios de educación, y qué bueno recordar hoy a la funesta Patricia Castañeda, exsecretaria de Educación de Pereira, reconocida por un contrato de un concierto con una cantante Rosario de España, con la plata de educación de los niños en discapacidad. Y eso fue un negocito de 200 millones, Hernán. ¿Y cómo se coge? ¿Y qué piensa usted de cómo se cogen los recursos de los niños más abandonados y más olvidados y se meten en un concierto de Rosario? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Y cuál es el análisis suyo de la educación en el departamento y en la ciudad? Bueno, Ricardo, el tema de la educación en el departamento, en el municipio de Pereira y especialmente en el de Dos Quebradas está crítico. Yo quería aprovechar pues el momento para denunciar públicamente algo que se está viendo en algunos colegios de Dos Quebradas, y es algo que a mi juicio me parece indignante. Me ha tocado ver profesores caminando por las instituciones educativas con un balde de agua porque los sanitarios no funcionan. Entonces entran a hacer sus necesidades en el colegio y como el sanitario no funciona, les toca ir por un balde de agua para venir y poder vaciar. Esto es indignante porque los recursos están. Entonces ellos están haciendo derechos de petición para que la rectora les solucione el problema. El tema de Patricia Castañeda, pues eso es abrumador. Ver cómo una funcionaria de estas, que de aquí salió además para el ministerio, se gasta el dinero de manera incorrecta de nuestros niños. Eso a mi juicio pues no debería pasar. Hernán, pero perdóneme que aquí también, venga, aquí va a recibir palo hoy. Los docentes hoy van a recibir palo, son los docentes. El secretario se burla de ellos, van y le reclaman al secretario. Pero resulta que hay unos tipos que hacen parte de los sindicatos que mantienen más preocupados por un permiso sindical que por el problema educativo. Hace 2 años en Dos Quebradas se hizo un proceso del asunto de los niños, hicieron unas manifestaciones para el mejoramiento de infraestructura en Dos Quebradas. Hace 2 años y 2 meses fue eso. Hoy no hay solución, se burlaron de los jóvenes y el sindicato, unos señores del sindicato estuvieron dizque acompañando para hacer un acta de compromiso que hoy no existe. Y los colegios día a día peor, la infraestructura educativa en Dos Quebradas fracasada. Hoy en Risaralda, el gobernador de Risaralda habla de 22 colegios que está construyendo. ¿Dónde está el sindicato de educadores y educando a los padres de familia para reclamar realmente entre todos, porque es una responsabilidad de todos, a estos gobernantes que hablan demasiado y no se ven los hechos y las acciones para poder mejorar la educación en Risaralda, Hernán? Bueno, Jorge, es que el tema, la crisis en el sector educativo es tan grande que yo más bien creería que nos estamos quedando cortos para cubrirla. El sindicato, si bien digamos que le ha faltado un poco su participación, también está haciendo mucho, ¿cierto? Hemos visto este año ya, a pesar del año pasado haber hecho un paro tan largo, este año hemos tenido que hacer ya 2 paros, uno de 48 horas y otro de 24. Falta ver ahora con el señor Duque en el gobierno qué vaya a pasar, ¿cierto? Sí nos va a cumplir, porque está clarísimo que Juan Manuel Santos nunca nos cumplió. Y por eso se han hecho estos 2 paros de 48 y de 24 horas. Entonces, la problemática educativa es tan amplia que yo creería que no tenemos los docentes sindicales suficientes para abordarla. Hernán, una pregunta. En estas reclamaciones, puntualmente usted nos podría señalar cuáles son los puntos que se están reclamando en este momento. Bueno, en estos momentos estamos trabajando para primero un sistema de salud digno. Nosotros lastimosamente pues día a día se están muriendo profesores en las clínicas del país porque la EPS Cosmitet no nos está cumpliendo, no tenemos unas buenas garantías. Segundo, queremos una unificación del estatuto docente. Hay unas brechas grandísimas entre el estatuto antiguo 2277 y el 1278. Por ejemplo, un profesor del 2277, que es el estatuto antiguo, se pensiona a los 55 años, ¿cierto? Y este puede seguir ejerciendo hasta los 70. Entonces va a recibir pensión y sueldo.
Además se pensiona con el 75% del sueldo, mientras que un docente de los nuevos, 1278, se pensiona solo con el 65% y no puede seguir ejerciendo. Entonces hay cierto desequilibrio entre los dos estatutos y lo que buscamos es una unificación. Los docentes del 2277, por ejemplo, no son evaluados. Los del 1278 son evaluados año tras año. Anteriormente ellos podían llegar al escalafón más alto por tiempo y por cursos. Actualmente, si no es con maestría, pues no se puede ascender. Entonces, y además de la maestría, pues hay que hacer un concurso, hay que presentar exámenes, bueno. Entonces, lo que estamos buscando es una unificación de los estatutos. Y en el paro de esta semana, que fue un paro de 24 horas decretado por FECODE, fue además por, digamos que un sentido, dolor, por tantos líderes sociales que han sido asesinados en los últimos días, que la cifra además ha crecido muchísimo. Sí, pero venga, Hernán, yo con el perdón y todo, pero cuando se hacen los comentarios callejeros respecto al sindicato, al problema de Cosmitec, de que en Cosmitec hay empleados que son familiares de los sindicalistas de la educación, eso se oye en los comentarios de calle. Entonces, ¿quién hace la pelea, Hernán? Es que, vuelvo y le repito, los intereses de la sociedad es para todos. Aquí tenemos que pelear por la salud de todos, no solo de los docentes, sino de todos los ciudadanos en Colombia, porque el problema de salud es para todos. Es lo que estoy planteando. Los vemos peleando cosas importantes para el sector, pero es que necesitamos pelear unas cosas interesantes para la sociedad en general, desde la educación. En una entrevista que le hicimos al doctor Gilberto Tobón Sanín, que hoy arranca el primer tema, que hoy vamos a hablar de la salud precisamente en el primer tema, y después vamos a hablar de la salud la próxima semana. El problema es que la salud no solo es de docentes, por eso es que no se sienten acompañados de la sociedad, porque la lucha hay que hacerla entre todos, pero hay que enseñarle al que no sabe cómo es la lucha para poder hacer un trabajo conjunto para defender los intereses de la sociedad en general, del bienestar de todos los hombres y mujeres de este país. Y entonces nosotros vemos la pelea en el sindicato, en Cosmitec, vemos el problema sindical que le están haciendo la tarea, y por eso es que estoy haciendo el reclamo. ¿Dónde está el sindicato haciendo un seguimiento claro y concreto en la infraestructura educativa de las sedes educativas en Risaralda? Porque está bien que hagan la lucha sectorial, pero es que aquí hoy nos nombran en el gobierno nacional un poco de representantes de los sectores económicos. Los que atropellan este país son los nuevos ministros para el próximo gobierno, Hernán. Los mismos de siempre, Los mismos de siempre, pero esta vez se van a poner al frente. Claro, y si analizamos el gabinete, vienen siendo los mismos funcionarios del gobierno del expresidente Uribe. Actualmente senador o ex senador. Finalmente no sé cómo irá a quedar esta novela de esta semana, que es otro tema interesante para que toquemos ahorita. Con relación a la lucha por la salud en este caso, a nivel general, en ese sentido, pues tienes toda la razón. Siendo el magisterio un régimen especial, pues el sindicato solamente se puede ocupar de este, ¿cierto? Quisiéramos que nos pudiésemos ocupar de todos o del régimen en general, pero al ser un régimen especial, pues no es competencia del Sindicato de Educadores de Risaralda o de FECODE en este caso, poderse ocupar del sistema pues cobijado por la Ley 100, que también está en crisis, diría yo que en una crisis peor que la del magisterio o que la de Cosmitec. Bueno, Ordán, vamos a irnos primero con el comentario de don William Restrepo. Hoy tenemos dos comentarios importantes con el comentario de don William Restrepo y ya continuamos con nuestro debate aquí sobre el asunto de la educación y la salud. Este es el espacio de los comités cívicos contra la corrupción en Colombia. Nos duele ver las necesidades de los demás, la falta de medicinas para unos, la humillación que sufren otros. Pasamos por encima de las crueldades más grandes de una sociedad descuadernada, imbécil y sedienta, pero del dolor de los demás. Pero nosotros seguimos adelante viviendo nuestros propios problemas, porque lo que ocurre a nuestro alrededor no nos afecta. Siento que la angustia dibujada en las caritas de los niños que acompañan a sus padres en los semáforos a pedir una moneda debe ser atendida. Pero pospongo cualquier acción que pueda tomar. Creo que todos buscamos razones para sentir pesar, lástima y en un momento hasta ganas de poder ayudarlos. Pero son pasos que damos porque hacemos parte del importaculismo. Ignoramos que la libertad de uno termina
donde comienza la libertad del otro. Y hasta hemos aprendido a que ya no nos importan las críticas ni el que dirán, pero sí nos asombra que siendo importaculistas nos haga poner rojos la cara que un senador se baje los pantalones y muestre el trasero en señal de protesta y no nos conmueva la mano estirada de un hombre, mujer o de un niño que pide para comer. O la angustia al llegar la noche de padres de familia que no consiguieron suficiente para llevar ese día a sus familias, que esperan en un andén de una calle cualquiera por donde pasan miles de importaculistas. La doble moral que todos utilizamos, que nos está convirtiendo en piedras insensibles, incapaces de reaccionar ante el sufrimiento humano. Permitimos que los bandidos se roben los presupuestos, que los políticos corruptos se burlen de los pueblos, que la trampa sea una herramienta del vivir común y la mentira reemplace a la verdad. Pero nos avergüenza más que un loquito se baje los pantalones en el Congreso de la República, donde está instalada la maquinaria pesada de la corrupción en Colombia. Oiga, maduremos, no seamos tan importaculistas, o al menos todavía no. Los que queremos una mejor sociedad más justa y equitativa, más igualitaria y libre, no podemos dejarnos contagiar del flagelo de poder hacer algo bueno y preferir o el silencio cómplice o la sociedad con el crimen o el último estado de la deshumanización, el importaculismo. Y ahora a lo que vinimos, las preguntas del domingo. 1. ¿Por qué en la factura de la empresa de energía de Pereira una cooperativa cobra por servicios que no presta ni ha sido solicitados por nadie? 2. ¿Han notado que la mayoría de los nuevos ministros del presidente Duque vienen de los gremios? Uno se pregunta si el parasitismo gremial va a ser la base del nuevo gobierno. 3. ¿Es verdad que el hermano del presidente del Consejo de Pereira es uno de los responsables de lo que cobra una cooperativa en las facturas de energía de Pereira por servicios que nadie ha solicitado? 4. Si la construcción de casas en Apía es tan buena, ¿por qué se caen los muros y no se puede construir un segundo piso de estas casas mal hechas? 5. ¿Por qué el plan de vivienda San Daniel en Apía está mal diseñado, las casas mal hechas y peligrosas, y el gobernador Sigifredo Salazar dice no saber nada del tema? 6. ¿Será que se robaron 528 millones de pesos destinados a la construcción de una cancha y un muro que finalmente se cayó en Apía? 7. ¿Cuántos congresistas de Risaralda están entre los 33 vinculados por la Fiscalía General de la Nación por la mermelada tóxica? 8. ¿Por qué los trabajos en Egoyá solo buscan proteger 2 lotes de propiedad de la familia Merec situados en la carrera 12 con calles 20 y 21? 9. Por fin el senador Merec admite tácitamente que no es cierto que él haya traído a Risaralda 450.000 millones de pesos. Nunca. Falso. El senador Merec se burla de los risaraldenses. 10. Es cierto que Aguas y Aguas solo le hace un mandado a los Merec con los trabajos de Egoyá. 11. ¿Por qué el contratista Rodrigo Cárdenas se gana todos los contratos de un solo proponente en Risaralda? 12. ¿Será suerte o qué? Pero Jairo Cárdenas se ganó el contrato de los 528 millones de pesos para la construcción de un muro y unas canchas en Apía, y su hermano Rodrigo se ganó el de Egoyá, que marca 15.000 millones de pesos. 13. ¿Qué pasó con la denuncia por extorsión contra el gerente del aeropuerto Matecaña? Señor alcalde Gallo, la archivaron sin jubilarse. 14. ¿Por qué en Risaralda tratan tan mal a los abuelos, les roban sus recursos, los torturan y los amarran en algunos ancianatos, y el alcalde Gallo espera que sean los medios nacionales los que lo denuncien? 15. ¿Es verdad que el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, tiene un inversionista misterioso que fue el que puso el resto del dinero para traer 2 jirafas que no aportan nada? ¿No será que ese mismo proveedor nos ayuda para atender mejor a los adultos mayores? 16.
Es cierto que los carteles empresariales operan desde hace décadas y son los que originan los escándalos como los del cemento, los pañales, el papel higiénico y los alimenticios que solo enriquecen a unos pocos. 17. Es verdad que de la mermelada recibida por Sami Mirek y Juan Carlos Rivera no se benefició Pereira de un solo centavo. 18. ¿Por qué Aguas y Aguas le cortó el servicio a la escuela Remigio Antonio Cañarte y no al municipio de Pereira, que era el deudor? 19. Es verdad que Ricardo Castillo, gerente de Aguas y Aguas, solo llega a obedecer las órdenes de Merec para seguir cavando la fosa de la empresa, que sería milagrosamente salvada por manos privadas. 20. Es cierto que la justicia domiciliaria está fuera de control. 21. No hay silencio más vergonzoso que el que mantienen los entes de control, los funcionarios públicos y los periodistas. 22. ¿Será cierto que esta es la visión que tienen de nosotros en el exterior? Cito: todos luchan contra la corrupción para proteger la propia. Cierro la cita. 23. En el Quindío, Sebastián Congote, exgerente de la empresa de desarrollo urbano de Armenia, fue condenado a 76 meses de cárcel por desfalco en valorización. Por el mismo delito están en la cárcel la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, y su esposo, y otros funcionarios, también el último alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez. ¿Por qué en Pereira no permiten realizar investigaciones sobre denuncias similares? Estas preguntas jamás tendrán respuestas, porque el silencio es la herramienta de los corruptos, y como esta sociedad está dominada por el importaculismo, forman el binomio perfecto para fomentar y defender la corrupción. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno, el importaculismo es la frase de moda hoy en Colombia, cuando la gente no se preocupa por la vida. La gente se preocupa por cosas puntuales. La gente no hace la tarea que le corresponde para el bienestar de la familia, del entorno, del colectivo, del barrio, de la comuna, del municipio, del departamento y del país. Aquí todo el mundo vive a su manera, Hernán. Total, Jorge. Pues yo analizando las palabras de William, yo podría resumirlo todo en una frase, y es que vamos en un mundo en rumbo de colisión. Eso sería como en lo que yo puedo resumirlo, porque veo que inicialmente estábamos hablando del sistema de educación y sistema de salud. Ahora concluyo que todos los sistemas están colapsados, en perpetuas todos, condiciones, sí, por no utilizar adjetivos peores. Bueno, Ricardo. Pues yo digo que ya estando con Hernán acá, quiero que recuerde la gente que el daño en la educación lo hacen desde las mismas instituciones, y tenemos a un funesto en este momento, Samuel Antonio Pineda, rector de la institución educativa Mundo Nuevo, en la cual se pagaron jornadas que no existían en esa sede educativa. Y recordemos que este señor es el papá del ex político Fernandito Pineda. Pero la gente no repudia eso. Venga, Ricardo, aquí hay un problema grave, Hernán. Es que la gente ve que hacen las cosas mal hechas y nadie repudia lo mal hecho. Hernán. Sí, yo quisiera, ahora que tocamos este tema, quisiera saber en dónde están los organismos de control. Porque es muy común, es una práctica común en el municipio de Pereira, y yo no me quiero atrever a generalizar, pero en el municipio de Pereira sí sé de instituciones en las que se pagan horas extras a docentes sin trabajarlas. Otras en las que los rectores pagan deudas a través de horas extras, deudas personales. Entonces yo quisiera saber en dónde están los organismos de control. ¿Por qué la administración no se da cuenta de esto? No se da por enterada. ¿Qué está pasando con nuestros recursos? Porque hay un problema grave, Hernán. Todo el mundo se queda a la espera cuando le toca. Entonces, cuando la gente se queda a la espera cuando le toca a Ricardo, entonces la gente no hace nada. Pero entonces vamos a entrar en materia lo siguiente. Vamos a pasar el primer audio con el doctor Gilberto Tobón Sanín. Grabamos 5 audios, 5 videos que vamos a regar por las redes sociales, hablando de los problemas en Colombia de la política pública.
Entonces hoy siguen unos tipos expertos en política creyendo que política pública es repartir unos mercados. No, política pública es el bienestar de una sociedad y para eso requerimos que esa sociedad tenga buena educación, buena salud, buena infraestructura, servicios públicos, medio ambiente, seguridad, vivienda, que sea la política pública, como lo dijo el doctor Tobón en Dos Quebradas, es que la gente dejó de hacer política pública para dedicarse a pelear en los estrados judiciales por un derecho personal que hace parte de la política pública. Entonces nos vamos a ir con el primer set con el doctor Gilberto Tobón, grabado esta semana en la ciudad de Medellín. Nos dejó sorprendidos que cuando fuimos a grabar, arrancamos y nadie sabía qué iba a pasar allí. Cuando se dieron cuenta que era él, eso se llenó de gente a ver la grabación de lo que hicimos allá en Medellín respecto a eso. Y nos vamos con esa... Muy buenos días. Desde el programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Estamos en Medellín con el doctor Gilberto Tobón Sanín, un hombre que la gente dice que es muy polémico. Y la gente cree que es polémico porque le cuenta la realidad a un país, no la verdad ni la mentira, sino la realidad que vive un país desde su posición y su concepto personal como politólogo, abogado y un hombre que le ha demostrado por medio de este libro a mucha gente de las cosas importantes que tienen que hacer en este país y que lo acaba de complementar hablando de capitalismo burocrático y gasteril, un tema bastante delicado, pero que aquí en este programa vamos a comenzar a hablar de las tendencias de la política en Colombia. Doctor Tobón, muy buenos días y bienvenido a Esta es mi opinión. Muchas gracias, Jorge Correa, a tu programa de Esta es mi opinión. Te agradezco las consideraciones que has tenido conmigo, las invitaciones que me hacen a exponer en distintos foros. Espero las preguntas. Bueno, vamos a iniciar con la primera. ¿Cuál es la tendencia de la salud en Colombia con el nuevo gobierno que llega a posesionarse el 7 de agosto? El gobierno actual del señor Iván Duque es un gobierno absolutamente neoliberal. Además, no lo esconde. Los hechos son los que hablan en política, no los programas, ni los discursos, ni las observaciones de orden programático. Eso es para los bobos que creen en ello. ¿Qué hizo él en el gabinete? Nombró un gabinete gremial, no hizo sino nombrar todos los representantes del capital en los ministerios, y que al nombre del ministro de Hacienda, imagínense, el que va a manejar la plática, el que nos va a poner impuestos, el que se va a parar encima de nosotros, al imponderable Carrasquilla, está en los papers de Panamá. Alcancen a imaginar, es que esto es un país cantinflesco, lo que debería dar era risa. Voy a luchar contra la corrupción y nombro un tipo que está en Panamá Papers. ¿Pero eso qué es? Un tipo que dice que el salario mínimo es escandalosamente alto. O sea, va a acabar el salario mínimo. Ese señor va a desregular completamente la economía, a entregársela a las multinacionales, a entregársela al sector privado. Y la salud va a ser una catástrofe peor de lo que viene, de lo que inventó el señor Álvaro Uribe con la Ley 100. ¿Qué se hizo aquí? Aquí se copió muchas cosas de Chile, de las políticas económicas de Chile, de Pinochet, de la joyita Pinochet, que aplicó el neoliberalismo más salvaje en Chile, a punta de qué, de bayoneta, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seguir privatizando la salud, que la privatizó Uribe. Las EPS son un negocio. Los ministros de salud se enriquecen sacando los recursos de la salud. Aquí no va a haber ningún cambio, jamás. Aquí lo que va a haber es más privatizaciones. De la salud no creo que vaya a haber cambio ninguno. Y me parece que la labor del ministro filósofo, del señor Taur Santos, el ministro filósofo, el Gaviria, otro desastre, que le explique al país por qué financió a Medimás. Eso fue lo que hizo. Entonces, todo aquí es un torcido, un chanchullo, una cosa. En materia de salud se va a seguir la privatización. Algo que no es una mercancía, lo convirtieron en una mercancía. La salud no es una mercancía, la convirtieron en una mercancía. Se necesita un gobierno completamente distinto que diga la salud es pública, pero no en el papel, sino es pública y yo voy a prestar ese servicio, yo Estado. Creo que eso no va a ocurrir en este gobierno. Pero en aras de eso y teniendo en cuenta las denuncias que hizo Pablo Busto respecto a Salucó con Palacino y que han demostrado con hechos fehacientes el grave problema de las EPS en Colombia,
que el ciudadano del común se queda más bien peleando con la recepcionista del hospital porque no la atienden y no se dan cuenta realmente del trasfondo de la salud en Colombia, doctor Tobón. ¿Cuál es realmente ese proceso de una ciudadanía también inerte que se despreocupa completamente de la realidad de la política de salud en Colombia? No, es que el pueblo colombiano no le importa y no el fútbol. La selección Colombia, se dice, ponen la camiseta, gritan, si la selección Colombia gana hay país 100 muertos, y si pierde hay otros 100, ¿no? Porque la gente no es sino fanática, se emborrachan y... No, aquí la gente no pelea por sus derechos, es que ese es el gran problema. Los demás pueblos pelean, en Nicaragua la gente tiró a la calle, aquí Santos hizo y deshizo durante 8 años, se va rico multimillonario a vivir a Inglaterra, a ver si lo invitan de pronto a tomar café en el Palacio de Buckingham, que se olvide, no lo deben invitar, eso era cuando era jefe de Estado para poder hacer negocios con él, que se vaya a meter a los casinos a jugar póker. No, señores, aquí no va a haber ningún cambio con la salud, ningún cambio, eso es un negocio. El señor Palacino de Saludcov se lo saqueó, se llevó billones. ¿Y quién era el abogado? Es que ustedes no saben, Montealegre. El fiscal, el calvito, el superastuto, ese era el abogado personal. ¿Qué papel cumplió allí? Nunca lo van a investigar, ¿cierto? Y se demoraron más de 6 años después de los hechos para poderlo meter a la cárcel, porque todo es así. La política colombiana es por bandolas, convénzanse de eso. Entonces, Montealegre no lo iba a tocar, no lo tocó. Vino y se demoró otros 2 años para tocarlo, pero al fin lo tocó. Sigue Medimás, después investigarán con otro fiscal seguramente, o falta ver al ministro filósofo, a Gaviria, el ministro de Salud. Filósofo porque sabe de memoria las conferencias de Estanislao Zuleta, esa es la cultura del tipo, y con eso descresta. Entonces, no va a haber salud pública. Sigue el problema y la gente muriendo a la entrada de los hospitales. Y Medimás, que es la que reemplazó prácticamente a Saludcov, es los que se van a enriquecer ganando, el Estado entregándole billones. Y las EPS, que son gerenciadas o manejadas o por un medio de un intermediario que es un señor Arias, un médico Arias que no cura unas lombrices, un médico Arias que fue ministro de Pastrana y que no piensa sino en dinero. ¿Qué se puede esperar de eso? Se van a quebrar las EPS, no, se van a quebrar las EPS, están multimillonarias, no le pagan a los hospitales. Eso es un negocio para enriquecerse, no para atender la salud del pueblo. Y fuera de eso tenemos otro problema, doctor Tobón. Cada que queremos y quebramos una EPS le cambiamos de nombre y seguimos en la misma tónica. Ese es el problema en Colombia, cuando el ciudadano no se preocupa de qué está pasando realmente y que quieren mandar al rincón de los recuerdos todos los problemas económicos de lo que se pierde en Colombia, y así nos vamos volviendo. Y ya volvemos con el tema de la tendencia en la educación. Bueno, ahí termina el primer capítulo de 5 capítulos que grabamos sobre los procesos de la tendencia de la política en Colombia en salud, educación, infraestructura, economía y en seguridad con el doctor Tobón. Cada semana vamos a sacar uno de los temas en este programa, Hernán. Sí, Jorge, aquí complementando un poco lo de Gilberto Tobón, que habla de la salud, en la privatización en la salud, perdón. Yo quisiera agregar que la educación también ha sido privatizada en el gobierno de Juan Manuel Santos. Recordemos los colegios en concesión, por ejemplo. Tenemos un caso puntual en el sector del Poblado, el megacolegio de Samaria. El colegio de Gracias Cardona pierde una jornada completa, la jornada de la tarde se acaba y la jornada de la mañana se reduce a la mitad, porque este colegio de Samaria, que es en concesión, administrado por la Fundación Fe y Alegría, arrasa con más de la mitad de los estudiantes. Actualmente tiene más de 1000 estudiantes, que si hacemos el análisis, estos 1000 estudiantes le pertenecían al de Gracias hace unos años. ¿Cómo funcionan estos colegios en concesión? El gobierno le vende al pueblo o a la sociedad una idea de que sigue siendo educación pública, y en síntesis lo es cuando hacemos el análisis para los estudiantes, porque ellos no pagan y siguen acogiéndose al servicio de gratuidad. Pero los docentes sí se ven muy afectados. Por ejemplo, el salario de escalafón se pierde. Estos colegios no pagan escalafón. Y los contratos son a 10 meses.
Entonces las prestaciones sociales no tienen garantías. La EPS y el servicio de salud pasa del régimen especial al régimen común. Las liquidaciones se acaban. Entonces esto es, en síntesis, una privatización del sistema educativo, cosa que es muy preocupante. Y en Pereira ya tenemos alrededor de 5 instituciones como esta. Terrible lo que pasa también con la educación, por eso vuelvo a repetir, una sociedad que no se preocupa por sus derechos vas a fracasar y todos los días estará quejándose de lo que se ha perdido. Carlos Alfredo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, ¿qué más? Muy bien. A Ricardo y Armando, un especial día sábado, 28 de julio, y un especial saludo a todos los amables oyentes en esta hora de la mañana. No estoy presente hoy en la emisora, en razón a que estoy en este momento en el Consejo Municipal. Estamos en sesión ordinaria y estamos también pendientes para iniciar una comisión de presupuesto, la cual va a tratar, y eso es un tema que yo quiero también hablar en el día de hoy, va a tratar una adición presupuestal por 17.561 millones de pesos. 17.561 millones de pesos que provienen 9.868 millones de mayores recaudos en el impuesto de industria y comercio, recargos por mora y otros, y traslados por 7.693 millones. Me llama la atención que de los 9.868 millones provenientes de mayores recaudos, está el de industria y comercio cercano a más de 3.000 millones de pesos. Y en el caso de recargos por mora, más de 3.650 millones. Pero en el periódico del día de hoy veo que la tasa de mora por recargo quedó en el 29.61% para este nuevo trimestre. Situación que quiero expresar, muchos ciudadanos se han acercado hacia mí diciendo que cuando quedan en mora con los impuestos, los cobros por intereses son altísimos. Eso demuestra realmente que aquí hay una situación muy grave en Colombia, donde el dinero y la mora está cara, y que al final estamos trabajando no solamente para los bancos, que en su mayoría son privados, sino también pagando de manera injusta unas altísimas tasas en materia de intereses. Pero también quiero expresar lo siguiente: la situación que vive estas adiciones presupuestales. Estas adiciones presupuestales, como la sociedad no, como decía Hernán, que me antecedió en el uso de la palabra, Hernán Tena, que lo estaba escuchando ahí al final de su disertación, la ciudadanía no se preocupa, no es llamada, no es convocada, no exige que realmente pueda participar de manera concreta, eficiente, material en el destino y de cómo se van a destinar los recursos públicos. Esta adición presupuestal de 17.561 millones de pesos se hace en una serie de gastos que llaman la atención. A la sola oficina de prensa de la alcaldía de Pereira le están adicionando 982 millones de pesos, no obstante que tiene alrededor de 2.800 millones asignados para toda la vigencia. O sea que este año vamos a superar con creces la inversión en materia publicitaria que la alcaldía hizo el año pasado. Es una tasa o es un gasto que viene creciendo a unas tasas realmente incontrolables, porque estos alcaldes, como el alcalde actual, se dedicó básicamente a trabajar en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, en donde esa imagen se maneja ahí. Lo que hacen es crear perfiles falsos, como se ha demostrado a lo largo y ancho del planeta, donde los gobernantes hacen uso indebido de los recursos, donde crean perfiles falsos para crear en la sociedad una falsa imagen de lo que hacen. Y voy a poner otro ejemplo. Acabo de escuchar aquí en la plenaria que las personas que trabajan en el Parque Ucumarí hace 2 meses no reciben salario, porque realmente el parque no tiene los ingresos suficientes para poder asumir las obligaciones a que asume con el personal, con la operatividad y todo. O sea que yo creo que en el Parque Ucumarí al final le están dando primero el alimento a los animales que realmente disponiendo de los recursos para pagar los derechos laborales a la gente. Y eso también suma a una situación que yo no sé si Ricardo habló hoy y que debe hablar, el hecho de que le preguntamos al alcalde mediante un derecho de petición de dónde salieron los recursos
¿Quién aportó los recursos para poder trasladar las dos jirafas desde México hasta Cali y de Cali a Pereira? Y de México a Cali en un avión y de Cali a Pereira me imagino que por vía terrestre. Y el alcalde no responde, no obstante que salió por las redes sociales a decir que ya había recogido la plata, se abstiene de informar, pero le traslada el derecho de petición a la gerencia del Parque Ucumarí, y el Parque Ucumarí supuestamente no debe haber tenido plata para poder trasladar los animales, las especies jirafas, porque si no está pagándole a los trabajadores, la situación no deja de ser muy grave. O sea que aquí queda en el limbo, queda por descubrir de dónde salieron los recursos para trasladar esas especies. Y aquí yo no quiero hablar, pero aquí más adelante podremos decir, pero lo que se teje es que estos recursos, el origen de los mismos no es transparente, porque si fuera transparente el origen de los recursos y su origen obedeciera a reales aportes de la sociedad, de personas naturales y jurídicas, debidamente identificadas, con montos identificados, con gastos, que todo el mundo sepa cuánto costó el avión, cuánto costó el traslado, cuánto costaron los seguros, porque eso supuestamente todos tenemos derecho a saberlo, y el alcalde lo oculta. O sea que eso también tiene que ver con el trámite de los presupuestos municipales. Y por último, Jorge, tengo aquí en mis manos un oficio de fecha 24 de julio, donde la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la ciudad, de la Operación de Gestión del Riesgo, donde le pido que realmente qué programa, cuántas personas hay en zonas de riesgo y qué programas hay. Quiero simplemente decirle lo siguiente. Me responde en uno de los puntos: no han sido posibles llevar a cabo ningún tipo de reubicación porque no se cuenta con el presupuesto suficiente, pues son más de 6.000 familias que han realizado solicitudes por reubicación en la Secretaría de Vivienda Social, que se han acercado y han cumplido los requisitos para ser incluidos en dicha lista de espera, y aunque esto implica un presupuesto enorme para la administración, no cuenta con el mismo. O sea, en la ciudad de Pereira, como en todo el país, el gasto público está encaminado a satisfacer negocios de carácter particular, a hacer otro tipo de gastos y no en solucionar los problemas graves de la sociedad. Y por eso esta semana, en esa misma emisora, en la parte de la opinión que tengo yo los días miércoles, hablé sobre la consulta anticorrupción y la obligación, la necesidad que tenemos todos de participar el 26 de agosto en la consulta anticorrupción, y sobre todo con la pregunta número 4, que establece que los presupuestos públicos deben ser con participación ciudadana. Y dice la pregunta: ¿aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? A eso debemos ir a votar, sí, pero debemos asistir masivamente, porque necesitamos que realmente la sociedad colombiana comience a cambiar, y solamente cambia en la medida en que participemos, y esa participación no solamente debe ser material asistiendo a los eventos, multiplicándonos, protestando, sino también teniendo injerencia en las decisiones que se tomen en los cuerpos colegiados, como las asambleas, los consejos y en el Congreso de la República, y no, vuelvo y repito, como en el caso de lo que me toca vivir a mí en el municipio de Pereira, donde hay ingentes problemas sin resolver, pero el alcalde se sienta de manera privada con algunos 2 o 3 conmilitones o amigos de negocios, y en donde deciden el destino de los importantes recursos que los ciudadanos pagan por la vía de los impuestos, y como decíamos al inicio de la intervención, pagando recursos en materia de lo que se llama los intereses moratorios o recargos a tasas extremadamente elevadas, que las hacen impagables y que al final la gente deja de comer o de sufragar obligaciones prioritarias para poder cumplir con sus obligaciones con el Estado a través de las tasas, impuestos, contribuciones, recargos, o lo de los servicios públicos domiciliarios, que todos los días también crecen a 2 y 3 veces la tasa de inflación. Eso es lo que tenía hoy para comentar, mi querido Jorge, mi querido Ricardo y todos mis queridos oyentes en este sábado. Un muy buen feliz día. Bueno, Carlos Abreu, muy amable por la intervención. Bueno, vamos a entrar en tema Dos Quebradas.
En el municipio de Dos Quebradas, de la plata de la sobretasa a la gasolina, se van a gastar 7.000 millones de pesos en unos materiales, Ricardo. Le preguntamos al secretario de Infraestructura que nos dijera qué obras iba a hacer, el diseño de las obras, el presupuesto de las obras y dónde iba a ejecutar las obras. Si iba a ser por contratación pública, si iba a ser, iban a trabajar directamente la Secretaría de Obras Públicas, iba a hacer las obras. Pues nos llega un derecho de petición donde no nos dice nada. Escúcheme bien, ciudadanos, nada. Y me mandan una lista de mercados de barrios. Eso no dice nada, Ricardo, eso no dice nada. Leámosla, Jorge, que ya tenemos aquí en la mano los documentos, o no lo vamos a leer. No, lo dejamos porque es que nos está acabando el tiempo y necesitamos entrar en Dos Cosas Más con Hernán y tenemos que tocar otro tema. Pero le dejo eso en el aire a la gente en Dos Quebradas. Y viene la otra. En el año 2015 se socializó que se iba a hacer el puente peatonal para cruzar de Agua Azul a los bosques de la Acuarela, ¿cierto? Se socializó y yo hice la pregunta pertinente en aquella ocasión, pregunté que si ya estaban la entrega de los predios para hacer el puente y todo el mundo dijo que todo estaba listo. Y ahí se montó una veeduría de una gente que siempre le gusta estar de veeduría en toda parte, pero para que los inviten a desayunar. Y antier, estando en Medellín, me llaman a contarme que estaban llevando al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo para entregarle los predios debe ser Autopista del Café, para el asunto de la construcción del puente que ya está construido. Y muestran una grabación con dos abogados que cuál de los dos metió más la pata. Venga, en Dos Quebradas pasa de todo y por eso cuando uno pregunta algo, me dice, no, es que eso siempre se ha hecho así. Y como siempre se ha hecho así, hágalo de cualquier manera. Porque ahí tenemos unos abogados que llevan 15 años, 18 años, 10 años en la alcaldía y son los que meten todo el conflicto. Y nos vamos con la canción del día para llegar aquí y terminar hoy nuestro programa de hoy, sábado 28. Adentro, corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar. No ves que me estoy muriendo. No ves que no puedo más. No ves que me estoy muriendo. No ves que no puedo más. Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ya comienza el problema en Colombia con las campañas políticas y comienzan los odios, desamores y pasiones y amores dependiendo quién es el candidato. Y hoy nos encontramos tipos que hace 4 años estuvieron con unos y hoy están buscando quién les paga mejor para irse con otros. Y por eso es que hablamos de la engañera, ¿dónde estás? Ese es el problema que tenemos en esta sociedad. Y la comunidad, cuando se deja manejar por líderes de barrio que no producen nada, como me dijeron en Medellín también hay juntas de acción comunal donde el presidente se vende para que le den el empleo, que tienen derecho a tener el empleo, tienen derecho, pero no se pueden apalancar en la acción comunal, ser presidente de una junta de acción comunal para que tenga el empleo. Entonces tienen que vivir agradecidos del empleo y se olvidan del respeto por su comunidad para hacer valer los derechos de toda esa comunidad. Pero Jorge, mire lo que estaba contando Carlos Alfredo, que a mí me parece muy curioso. El año pasado habíamos realizado un análisis de la Oficina de Comunicaciones. Eso es como una asesoría, eso no es una secretaría en la alcaldía de Pereira. El año pasado se gastaron 2.750 millones de pesos solo en pagarle a medios de comunicación y periodistas, teniendo allá como cerca de 80 personas en ese departamento, pues en esa asesoría. Mire, va a haber una adición de 982 millones. Y lo de las jirafas, pues yo no lo había querido tocar, porque lo de las jirafas le mando un derecho de petición al alcalde que sale con mucha selfie, el hombre toma fotos, invita a la gente a que vaya, que tome fotos allá, y que va a haber entrada gratis y de todo. Y mire que sale y salta la liebre de que allá no le están pagando a la gente. Y allá recordémosle a la gente que nos escucha que allá hay cuotas políticas de concejales de Pereira. Uno de las motos,
uno de esos que decía que llegaba por las motos y terminó siendo animalista. O sea, primero usted lo ve tirándole a los de las motos, no le sacó nada, los enredó, en vez de pedir que las motos salieran 24 horas en la ciudad de Pereira, lo que hizo fue un engaño y ahora se vuelve animalista porque ya esa gente ya no le cree nada. Pues ¿cómo le van a creer? Pero mire en lo que estamos, que le manda uno al que más propaganda hizo, y como dije anteriormente, el alcalde de Pereira salió como un limosnero, después de que hace propaganda para que no demos limosna, que para vaca para las jirafas. Y hoy en día esa gente no tiene cómo recibir el salario porque allá no va gente. ¿Quién va a ir por allá a ese Ucumarí? Yo le voy a decir a la gente por qué yo no he ido ni voy a ir a Ucumarí, porque cada vez que pienso en Ucumarí me acuerdo de 2 árboles que valieron 1.000 millones de pesos cada uno, 2 árboles que nos costaron 2.000 millones de pesos, Jorge y Hernán. Piense cuántas cosas se pudieron haber hecho por esta ciudad, por la salud, por los niños, por la vida, por los asesinatos de mujeres, en educación, en contra de feminicidios. Aquí no, acá sirve más hacer una cuestión de traer unas jirafas, pero no pagarle a la gente y no tener salud. ¿Verdad? Bueno, no, ya para terminar, quisiera complementar lo que está diciendo Ricardo, y es que quiero de manera muy atenta y categórica poner en alerta a toda la ciudadanía, porque estamos a un año de elecciones locales. Entre comillas estamos estrenando Congreso, digo entre comillas porque repitió más de la mitad de congresistas que teníamos, o sea, seguimos con los mismos, con las mismas. Entre comillas estamos estrenando presidente, digo entre comillas porque otra vez el señor Álvaro Uribe nos pone su títere. Y entonces, además de que pone su títere, la mitad del gabinete son los ministros que fueron ministros de él. Entonces, la invitación es a que de verdad estrenemos concejales, estrenemos alcaldes, estrenemos gobernadores, démosle la oportunidad a la gente nueva a ver si podemos cambiar esto, porque la unión hace la fuerza. Y por último, complemento la participación del concejal Carlos Alfredo, y es que este 26 de agosto todos tenemos que salir a votar 7 veces sí, para derrotar al corrupto. Es de la única manera. La única vía para derrotarlos es esta, a través de la pedagogía y de la democracia, porque finalmente eso es en lo que estamos. Si en el Parque Ucumarí no le están pagando a los funcionarios, pues en los colegios tampoco escampa, porque tengo denuncias de conserjes que no están recibiendo su sueldo de manera oportuna. Les pagan 2-3 meses atrasados. Esto es inaudito. ¿Por qué con las personas que más necesitan su sueldo, la administración tiene que burlarse de ellos? Y si llegan a reclamar, le dicen, el próximo mes no va. Exactamente. O sea, a toda hora es amedrantando a la gente que tiene el derecho, pero los ponen a jugar, y muchos de esos son presidentes de Junta de Acción Comunal que terminan doblegados y no defienden la comunidad para hacer las cosas. No hay renovación de contrato. Y está repitiendo lo de la votación del 26 de agosto. A todos los colombianos, a la gente de Dos Quebradas y Pereira, nadie les va a dar tan mal, ni lechona, ni le va a hacer fiesta. Esto es una cosa de voluntad, de ganas de hacer, de responder por algo. Y como decía alguien, que en México el presidente llegó a reducir el 50% del salario de todos los funcionarios públicos. Aquí tenemos que ir a una votación, pero salgan todos a votar. Salgan todos a votar el 26 de agosto, por eso, y 7 veces sí en el tarjetón, decir que sí va a acompañar, pero venga, no solo es ir a votar ese día, es la continuidad de los procesos para saber para dónde vamos. No olviden, mis queridos ciudadanos, que somos nosotros los que tenemos que ejercer el control político, porque los funcionarios que están allí nombrados o elegidos son servidores nuestros, son servidores de la ciudadanía. Y sus salarios los pagamos nosotros. Entonces, ¿por qué dejarnos robar? Ese es el interrogante que les dejo a ustedes para este resto de sábado y la próxima semana. ¿Por qué dejarnos robar de alguien que nosotros podemos controlar? Y la consulta anticorrupción es algo que debemos apoyar todos como ciudadanos. Nadie, como dijo Hernán y Jorge, nadie les va a dar nada, porque ellos lo único que desean, su única meta, es llegar a ese buque que nosotros le damos el cargo de capitán, y ellos se encargan de llevarnos por las aguas más tortuosas, por los caminos más oscuros y más tenebrosos. Y por eso debemos tratar de decirle no más. Aquí en Pereira tenemos nada más y nada menos a 3 candidatos de el alcalde. Una cosa que es impensable y que nos va a costar 10.000 millones de pesos a los ciudadanos. Piensen eso,
10.000 millones de pesos cuesta una alcaldía de Pereira cuando se mete una maquinaria como la que está. Y recordémosle a la gente que más de esos 3.000 contratistas que nos cuestan mensualmente más de 4.500 millones de pesos, con eso se puede montar no solamente alcalde, ediles, concejales y hasta gobernadores. O sea, esto es un botín de pirata, Jorge. Bueno, es el botín de pirata y nos vamos, Hernán. Despídase de la audiencia y nos fuimos. Bueno, nuevamente un saludo muy grande para todos. Muchas gracias por escucharnos. Ricardo Mora. No olvidamos, no perdonamos, somos una legión y los estaremos buscando y los haremos ir a las CIAs a ustedes, bandidos que nos escuchan también. Bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy sábado. En esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Para decirle a todos los risaraldenses y a la gente en el país que nos escucha, porque ya sabemos que nos escucha mucha gente en el país, y a todos, sin ninguna diferencia, con todos queremos compartir la responsabilidad social que requiere un país. Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado hoy en esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad.